Buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de historia del cuarto año de secundaria. Hoy día nos toca hablar sobre el tercer militarismo. Ya hemos finalizado el oncenio de Leguía y hemos visto cómo finaliza este gobierno con un gran caos, primero del pueblo peruano, ¿verdad? De las masas, quienes están descontentos con las medidas que él ha tomado, con esta entrega del país a las capitales extranjeros, especialmente el de Estados Unidos, y está acabando en un caos económico a consecuencia de la crisis económica que se vive en Estados Unidos con el crack del 29, pero este es en un tema externo, pero en la parte interna creo que son los amotinamientos que están habiendo a consecuencia del descontento, ¿verdad?, de esta política que se volvió casi dictadora también con un oncenio, ¿no? Bien, esto llama pie a que en nuestro país surgiera un tercer militarismo en manos de estos dos personajes que vemos ahorita en pantalla, que es Luis Sánchez Cerro y el gobernante también Óscar R. Benavides. Como he mencionado, ¿verdad? Uno de los, digamos, problemas que suscitaron la caída del gobierno de Augusto B. Leguía fue el descontento especialmente, digamos, alzado y promovido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Este descontento por el Partido Aprista Peruano, el APRA, y por el Partido Comunista Popular o del Partido Comunista, ¿no?, peruano, perdón, el Partido Comunista Peruano de José Carlos Mariátegui, ¿no? Como vemos ahí en pantalla, ahí está Aya Torre levantándole el brazo y en el costado, ¿verdad?, está José Carlos Mariátegui. Si bien es cierto, José Carlos Mariátegui se va a inclinar mucho por la parte de la parte agrícola, del campo. En el caso de Aya Torre está apoyado por la clase media, ¿no? Y ambos están de acuerdo en una línea, ¿no? La línea del oncenio de Leguía, ¿no? El gobierno de Leguía, de la República Aristocrática, el Partido Civilista, ¿no? Que es lo que a los cuales ellos se oponen, ¿no? Y bien, justamente este clima de inestabilidad, este clima de violencia política, ¿no?, atribuida a los de Leguía, trae como consecuencia, ¿verdad?, el apogeo de estos dos partidos políticos. ¿Por qué es importante mencionar en ese tercer militarismo o empezar nuestra parte introductoria mencionando el partido aprista y a los de José Carlos Mariátegui? Porque es el partido aprista quien se va a quedar dentro de esta rivalidad en el gobierno, en estos gobiernos del tercer militarismo. Y por eso es importante mencionarlo, ¿no? De hecho, el APRA va a tener, digamos, un gran brote de masas quienes van a acompañarlo en contra de, en este caso, la Unión Revolucionaria que acompaña a Luis Sánchez Cerro. Y esto va a llevar consigo a que quizás sea uno de los que va a, discúlpenme con la palabra, tumbarse al gobierno de Luis Sánchez Cerro al final, ¿no? Veamos. ¿Cómo inicia el gobierno de Luis Sánchez Cerro? Primero hay que recordar que Luis Sánchez Cerro hace una especie de levantamiento en Arequipa, lo que le atribuye a él llevarlo a Leguía a un golpe de Estado, ¿no? Pero también recordemos que Leguía ya iba en una crisis bastante ya penosa de su partido, falta de credibilidad, ¿no?, inestabilidad, y esto ya se veía venir a un final, a un caos, más todavía con lo que pasó con Estados Unidos y todo lo que pasó pues con la parte exportadora de nuestro país. Entonces, lo primero que se va a pensar con Luis Sánchez Cerro, que es el que estamos viendo ahí señalando la flechita, ¿verdad?, dentro de la diapositiva, vemos cómo primero lo que se va a establecer en el Perú es cuando Luis Sánchez Cerro llega a sacar a Leguía del gobierno, es la formación de una junta militar que obviamente es presidida por él, ya que es el que lo va a sacar dentro de contienda a Leguía, ¿no?
De hecho, él va a comenzar a adoptar algunas medidas, ¿verdad? A consecuencia de que Leguía es sacado y bueno, mandado a la cárcel, luego ahí muere, ¿no? Y todo eso, entonces él llega a ocupar su lugar y lo que va a hacer es adoptar algunas medidas. Dos de las medidas que él va a tomar es primero, va a conceder una amnistía, ¿verdad?, a los presos políticos del oncenio, y ahí está incluido a Aya de la Torre y también a José Carlos Mariátegui, ¿no? Él va a reincorporar a estas personas nuevamente en la política del Perú, ¿no? Y lo otro que también va a hacer es suprimir la ley de la conscripción vial, que como ustedes ya saben, era una ley que impuso en el gobierno de Leguía para la construcción de caminos, ¿verdad? Eso ya ustedes lo han expuesto y lo saben. Muy bien. Bueno, Sánchez Cerro, obviamente, en la manera como él está llegando a tomar algunas medidas, esto va a causar un poquito de extrañeza y va a tomar un poquito de protestas. Así que lo que va a hacer es básicamente obligado a renunciar a esta junta militar para que después pueda, pues, digamos, gobernar el Perú, ¿no? Y esta junta militar de gobierno, ¿no? Eh, Ahora va a estar, digamos, ahora ya no va a ser una junta militar, sino ahora va a ser una junta del gobierno. Y esta junta del gobierno va a estar formada por David Samanés Ocampo, ¿ok? Quien va a elaborar un estatuto electoral, ¿ya? Con innovaciones, ¿no? Como el voto secreto y obligatorio y solo para mayores de 21 años. Entonces, este Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ese estatuto electoral, ¿no? Que pues va a tener ahora el tema de elegir a este nuevo presidente, pues va a llevar, ¿verdad?, a Sánchez Cerro a ser presidente del Perú con el 50% de los votos. Esto resultó bastante cuestionado. Aquí entra por primera vez, por así decirlo, dentro de este tercer militarismo, Aya de la Torre. Aya de la Torre va a entrar en desacuerdo con la elección de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Va a tomar un poco de extrañeza e incluso diciendo que es fraude la entrada de Luis Sánchez Cerro al gobierno, ¿no? Y empieza un clima de bastantes protestas contra él, ¿no? Pero a pesar de eso, él va a asumir la presidencia el 8 de diciembre de 1931. Los apristas, en señal de protestas, no asistieron al acto de investidura. Hay que darse cuenta de algo acá también. El gobierno de Luis Sánchez Cerro, este gobierno militar, ya, va a tener bastantes características fascistas, ¿no? Que le podríamos poner de nombre nacionalistas, autoritaristas, militar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser una de las características de este gobierno, este tercer militarismo. Continuemos. ¿Cómo fue el gobierno de Luis Sánchez Cerro? ¿Cuánto duró? Pues dura desde el año de 1931 al año de 1933. De hecho, al comienzo Luis Sánchez Cerro va a gozar de un apoyo popular, pero después comienza a tener digamos, un poco de desacuerdo y un poco de espaldarazos por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque comienza a tener bastante como vínculo con las Fuerzas Armadas y el Partido Unión Revolucionario. Y esto tiene como consecuencia de que el partido aprista, un partido moderno, ¿verdad? De nada que ver con la parte revolucionaria y menos militarista, pues va a tener, digamos, cierta oposición, ¿no? Y con ello los sectores populares del cual pues era parte el Partido Aprista Peruano. ¿No? Esta pugna entre ellos, entre sanchezerristas y el aprismo, va a tener como consecuencia siempre ese enfrentamiento, lo cual va a empezar una época de muchas guerras civiles, ¿no?
y una época de barbarie, de primitivismos, ¿no? Y cuando habla de barbarie y primitivismo es porque hubo una contienda, un enfrentamiento bastante fuerte en Trujillo, ya que es ahí donde era más fuerte el poder aprista, ¿no? Bastantes partidarios de este partido político y hubieron algunas matanzas, ¿no? Algunos asesinatos entre líderes, ¿no? Y estas contiendas que habían entre caceristas, perdón, entre sancerristas y apristas, ¿no? Entonces llega un momento en que hay ¿verdad? Un enfrentamiento, una especie de desequilibrio político, ¿no? Del gobierno, dentro del tercer militarismo, perdón. Veamos. También podemos mencionar un aspecto político del cual tuvo que hacerse cargo Luis Sánchez Cerro durante su gobierno, muy aparte de la rivalidad que tenía con el Partido Aprista, que también era uno de sus, digamos, objetivos, ¿no? Que era pues parar este desenfreno de este partido que no lo dejaba gobernar. Pero vamos al aspecto político, ¿no? Primero lo que va a hacer es otorgar el derecho de voto a la mujer en las elecciones municipales. El otro punto es que aprueba la nueva constitución del Perú en 1933, el 9 de abril de 1993. Ahora, recordemos que hay una constitución que ya fue modificada, la de 1920 en 1960, y aquí hay una nueva modificación en 1933, ¿verdad? La constitución de 1933. Muy bien. Esta constitución, esta constitución que va a ser modificada, ¿verdad? De hecho, va a tener muchas, por así decirlas, ¿no? Muchas direccionales a lo que le conviene, ¿no? A lo conveniente para su gobierno. Lo que también va a hacer es clausurar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tú dirás, ¿por qué? Porque obviamente la ideología aprista, ¿verdad? Las ideologías que iban en contra del tercer militarismo o del gobierno de Luis Sánchez Cerro, pues estaban ahí, ¿no? Entonces era conveniente cerrarla. ¿No? Era conveniente cerrarla y eso era algo dictador, pues por eso que el pueblo le dio un espaldarazo a Luis Sánchez Cerro. Luego, en el año de 1932, el año de la barbarie, ¿verdad? Lo cual les mencionaba, el APRA pues incluyó en un versus con la Unión Revolucionaria, ¿no? Que era básicamente que alentaba al gobierno de Luis Sánchez Serra. Vamos a hablar un poco de este conflicto con el Partido Aprista Peruano, ¿no? Ese conflicto del gobierno de Luis Sánchez Cerro con el gobierno, perdón, con el Partido Aprista Peruano. Dice, de hecho que el primer, como se dice, enfrentamiento fue en la parte parlamentaria al momento de la elección de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Porque al momento de nombrarlo primero presidente de la Junta Militar, luego cuando lo hacen renunciar y después se vuelve una junta de gobierno, ¿verdad? Y él es elegido como presidente del Perú, ahí ya hay una especie de enfrentamiento por el desacuerdo, ¿no? De los votos, ¿no? Que hubo fraude y haber sido elegido. Bueno, a consecuencia de esto, ya Luis Sánchez Cerro decide, ¿no? Aprobar, ¿no? Bueno, el Congreso, ¿no? El Congreso aprueba una ley de emergencia que es destinada a reprimir cualquier desmán del APRA. ¿No? Se cerraron sus locales, se clausuró el periódico La Tribuna, y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados, ¿no? Los parlamentarios apristas. Los principales líderes del Partido del Pueblo fueron perseguidos y varios de ellos pues pasaron a la clandestinidad, ¿no? Muchos de ellos pasaron a la clandestinidad. Entonces, miren, ahí hay un choque bastante fuerte, ¿no? Con esta ley de emergencia. Si te preguntan en el examen de admisión a qué se hace referencia a la ley de emergencia, es justamente a consecuencia de este enfrentamiento entre los apristas y sanchezerristas. Y esa ley de emergencia, pues casi no, los destituyeron del Congreso, o sea, ya quitaron totalmente la posición de los apristas dentro del Congreso. Y de hecho eso va a que ellos se pongan incluso más exacerbados en contra del partido pues sanchezerrista, ¿no? Y esto es bastante peligroso, es bastante peligroso y lo vamos a ver por qué.
En otros aspectos, pues Luis Sánchez Cerro va a tener que ocuparse de un conflicto, tanto con Ecuador como con Colombia, pero veamos qué otras leyes o qué otros tipos de encargos pues él va a presidir, ¿no? Bueno, se dio la ley del matrimonio civil y el divorcio absoluto. Se decretó la presencia obligatoria de la bandera peruana en todos los templos del país. Empezó la construcción de la carretera central. Se estableció por ley el horario de verano en el trabajo de los empleados de comercio. Y por último, lo que les decía, ¿no? Se produjo el conflicto con Colombia. Acuérdense que ya en la época de Leguía ya hubo un conflicto, un pequeño conflicto que fue solucionado, ¿verdad? Que fue solucionado y se firma el Tratado de Salomón Lozano, pero esto está siendo todavía contrarrestado, no se ha aceptado totalmente, así que están viendo, están observando, hay mucha gente que de Leticia que quiere venir al Perú y eso trajo como consecuencia una especie de enfrentamiento que se va a dar el combate de Huepi y este combate WEPI, bueno, fue enfrentado justo en el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Que, bueno, ahí lamentablemente todavía no se soluciona el problema con el pueblo de Lesticia, que quiere volver al Perú, queda en un stand-by, todavía no se soluciona en todo, pero le está dando, pues, importancia, ¿no? A ese asunto. Muy bien. ¿Sabías que, como te dije, el hecho de desaforarlos, el hecho de que el Partido Aprista sea totalmente ya sacado de lo que era el Congreso de la República, trae consecuencia de que, pues, este partido comience a querer atentar contra la vida de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Y existe un primer intento, ¿no? Un primer intento contra la vida de él en 1932, pero que no se logra, ¿no? No se logra, logra escapar de esto, ¿no? Y bueno, de hecho, al que lo culpan es a La Torre, que ustedes están viendo ahí, ¿no? A La Torre, lo culpan de ser el intelectual de este atentado, que no logra su cometido, pero ya está habiendo bastante, como se dice, preocupación de lo que son capaces de hacer los apristas contra los sanchezerristas. Bien, aquí cuando se da el fin en 1933 del gobierno de Luis Sánchez Cerro es cuando ya se logra lo que quisieron hacer en 1932, que casi eliminarlo, ¿no? Y bueno, pues acá sí se hace, ¿no? Luis Sánchez Cerro tiene que ir a un desfile militar en el hipódromo de San Beatriz, que hoy día es el Campo de Marte, asiste a ese, bueno, acto protocolar y es asesinado, ¿no? Es asesinado por, pues, un partidario del partido aprista, ¿no? Eh, ¿no? Conocido como Abelardo Mendoza Leiva, que sería él, ¿no? El que está acá en las rejas, él sería Abelardo Mendoza, que va a ser el que va a ejecutar la muerte de Sánchez Cerro, ¿no? Y bueno, sale en el periódico, ¿no? Dice, disparan a boca de jarro sobre el comandante Sánchez Cerro. Uno de los tiros lo hiere en el pecho, ¿no? Y lo matan, ¿no? Lo matan, ¿no? Y bueno, pues el partido aprista es, como se dice, culpado por esta muerte. Esa es la parte, digamos, negra del partido aprista peruano que es, pues, acusado de la muerte de Sánchez Cerro. Muy bien. Vámonos al gobierno del general Óscar R. Benavides. Esto es fácil de entender, ¿no? A la muerte de Sánchez Cerro hay que darle una conclusión al gobierno, ¿verdad? De Sánchez Cerro de 1933. ¿Verdad? Hay que darle pues su término. Y para esto ya el general Oscar R. Benavides ya había venido para hacer mediación del tratado con Colombia, de Salomón Lozano. Él había venido para eso, había llegado del extranjero, de Europa, para solucionar este problema. Pero, bueno, se encuentra con la muerte de Sánchez Cerro, le piden que él sea el que
concluya con el gobierno del presidente, ¿verdad? Y bueno, pues al momento del entrar, ¿no? Propone un gobierno, ¿verdad? Que tiene como objetivo la paz y concordia nacional, que buscaba un poco la tranquilidad de todo este caos político, ¿verdad? Esta guerra civil que llevó a la muerte de Luis Sánchez Cerro a manos, supuestamente, entre comillas, del Partido Aprista Peruano. Y bueno, lo que él pide es la paz y concordia nacional, que buscaba justamente la mediación entre el partido aprista y lo que quedaba del partido militar sánchez cerrista, ¿no? Bueno, de hecho, para lograrlo otorgó amnistía política nuevamente a los apristas, ¿no? También soluciona el problema con Colombia y hace respetar, ¿no? Un poco el Tratado de Salomón Lozano, pero con otro tratado, ¿no? Con la firma de protocolo de Benavides López, ¿no? En 1934, que ratifica el Tratado de Salomón Lozano. Entonces, repito, lo que él va a hacer es básicamente hacer que se ratifique el Tratado de Salomón y Lozano, pero firmando un nuevo protocolo, ¿no? El de Benavides López de 1934, ¿no? Es la manera como él va a solucionar este problemita del cual pues estaba, ¿no? Y lo va a lograr. Luego de esto se supone que él tenía que concluir su mandato, ¿no? O sea, terminar en 1933 y ahí terminar el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Pero lamentablemente eso no sucede. Sucede que mandan nuevamente el Congreso, ¿verdad?, para elecciones y hay 5 candidatos, entre ellos Aya de la Torre. Entonces, se supone que aquí Yaya de la Torre por fin iba pues a obtener esto que tanto quería, pero lamentablemente es destituido, no participan dentro de las elecciones porque se les acusa de ser un partido internacional, porque tenía ideología internacional. Bueno, así, entre comillas. La cosa es que no querían ver al APRA en el poder, que era la verdad. Así que él apoya, o bueno, con todos los partidos, con todos los miembros del Partido Aprista, quieren apoyar a Antonio Egure, ¿verdad? Que supuestamente iba a ser el presidente del Perú, porque alcanza un buen curul, un buen sitial el 11 de octubre, pero la verdad que el Congreso decretó nulas las elecciones, ¿no? Es denunciado, dice, ¿no? Por el Congreso, anulan, ¿verdad? En la inauguración dice del Congreso de Americanistas, ¿no? Celebrados en Lima, anulan las elecciones y bueno, pues en este caso acá entra el historiador Jorge Basadre, que hace uso de la palabra como secretario general del Congreso, ¿no? Y pone al centro al presidente Oscar R. Benavides, ¿no? Y que, bueno, pues en la lectura que da Jorge Basadre va a prorrogar el mandato presidencial de R. Benavides hasta 1939 y le otorgó la facultad de legislar dando un golpe de Estado de corte parlamentario. Entonces, esto quiere decir que pues si bien es cierto, no se hace caso a las elecciones, se hace caso omiso y, como se dice, justamente aprovechando, ¿verdad?, una reunión protocolar que ellos tenían, pues anuncian como presidente a Óscar R. Benavides hasta el año de 1939, ¿no? Y le llaman como una especie de golpe de Estado parlamentario, ya que como ustedes me han escuchado, el Partido Aprista Peruano había dejado mucho la parte legislativa porque por estos problemas que había tenido con Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría era pues del Partido Revolucionario, ¿no? O sea, del partido militar que en ese momento era presidido por ellos, ¿no? Era la República del Perú, la mayoría, al menos. Bueno, entonces te agradezco haberme escuchado estos minutos. Espero que hayas aprendido y bueno, como tarea, de hecho, es a realizar una infografía de lo que se ha podido escuchar en este video y de lo que también algunas cosas están escritas. Así que te invito a hacerlo. Nos vemos en la clase. Cuídate mucho. Bye bye.